Saludos a todos los amigos de Cultivarte. Hoy hemos llegado hasta este organopónico ubicado en Colón, aquí en la ciudad de Santi Espíritus, y los invito a conocer acerca de una planta que seguramente no se le es ajena. Se trata de la Sansevieria, ese es el nombre científico, pero que además es conocida como lengua de vaca o lengua de suegra. Si quiere cultivarla en el interior de las casas, pues esta es una de las mejores opciones porque requiere cuidados mínimos y es muy fácil de mantener. Esa es la propuesta del equipo de Cultivarte. Usted no se vaya de la sintonía. Sansevieria es un género de plantas herbáceas perennes o rizomatosas o estoloníferas, acuales o con un tallo muy corto. Sus escasas hojas son sésiles y se disponen dísticamente y formando rosetas de consistencia carnosa o coriácea. Además, las hojas son aplanadas, semicilíndricas, cilíndricas, también pueden ser comprimidas lateralmente, delineares o lanceoladas u ovaladas, erectas, rígidas o flexibles. Tienen el margen entero y liso o cartilaginoso y a veces son algo punzantes, pero carecen de espinas apical. La Sansevieria de la familia botánica Asparagaceae se caracteriza por poseer inflorescencias con formas de espigas o racimos y las flores son de color blanco. El fruto es una baya en cuyo interior se encuentran las semillas. A la Sansevieria se le atribuyen nombres comunes como espada de San José, planta de la serpiente y lengua de suegra. El género Sansevieria se compone de algo más de 100 especies reconocidas, pero las más populares son Sansevieria cilíndrica, Sansevieria trifasciata, Sansevieria ceylanica, con un compendio de variedades de cuidados parecidos, aunque morfología distinta. Con nuestro amigo Roger Santiesteban conversamos hoy en Cultivarte porque hablaremos y también conoceremos un poco más acerca de la amplia familia de las Sansevierias. Me decías que hay multitud de especies dentro de esta familia. Bienvenido a nuestro programa y qué placer volver a compartir con usted. Gracias, para mí también es un placer poder compartir con ustedes. Bueno, la Sansevieria, aquí vemos una mínima representación, pero háblenos un poco acerca de esta planta y de la gran variedad que existe dentro de esta familia. Sí, esta es una planta herbácea perenne que es originaria de África y Asia. Está representada por unas 130 especies y en Cuba realmente existen menos de 50 especies de esta planta. Vamos a encontrarla en múltiples lugares, en jardines internos, externos, incluso en muchos lugares se utiliza como cerca viva. Tiene una capacidad reproductiva muy grande y por tanto en donde hay muchas extensiones la cerca se convierte en algo difícil de penetrar por la cantidad de plantas que se desarrollan en el ancho que coge esta cerca. ¿Cuáles son las características comunes que nos permiten identificar, Roger, que estamos en presencia de una de las especies de la Sansevieria? Esta planta tiene una característica muy importante que es su forma de la hoja en forma de lanza, o sea, una planta que tiene una hoja alargada, es una hoja muy dura, tiene mucha fibra. Cuando nosotros maceramos esta hoja vamos a ver que está compuesta de fibra, y otra de las características es la forma en que coge debajo, que la planta va a ir extendiéndose a partir de que tiene un rizoma que va creciendo, y este rizoma por lo general en todas las variedades tiene este color entre rojizo, amarillo o rosado o anaranjado. Esta planta que nos acaba de mostrar es la más común dentro de todas las familias. Sí, esta planta es la que todos llaman lengua de suegra o lengua de vaca. Es una de las más comunes precisamente por tener los bordes amarillos, es la más sembrada como planta de jardín. Y las personas exactamente la utilizan como planta ornamental también. Sí, una de sus funciones es utilizarla como planta ornamental tanto en el exterior como en el interior. Es una planta que tiene funciones más allá del ornamento,
puesto que es una planta que es capaz de absorber benceno y formaldehídos, que esto hace una descontaminación del ambiente. Esta planta que estamos viendo es fácil de cultivar, tiene características especiales que debemos tener en cuenta a la hora de querer cultivarla en nuestros jardines, en nuestros hogares. Sí, esta planta pienso yo que sea la más fácil de todas las especies. Está parentada con la sábila, que la sábila se puede tirar en una cantidad de escombros. En el sentido de la reproducción, no. Usted puede tirar una sábila dentro de un poco escombro que ella va a seguir desarrollándose. Esta planta no es exigente a nada. Puede estar en temperatura desde 5 grados hasta 40 grados de temperatura, siempre y cuando no sea prolongada el frío o el calor. Y puede resistir grandes sequías, como puede resistir mucha humedad. Varios días dentro del agua que ella no va a morir. Es precisamente por la poca exigencia que tiene esta planta que cualquier persona puede desarrollar este cultivo para los fines que desee. Condiciones de luz y de humedad que debemos tener en cuenta para ella, para que se mantenga viva, aunque sea de fácil propagación, aunque su cultivo sea muy fácil, pues una planta y al fin también necesita algunas condiciones de vida elementales. Sí. Las condiciones de luz es también poco exigente a la luz. Puede estar al sol totalmente, o sea, tiene una gran adaptabilidad. Y puede estar en las habitaciones que prácticamente permanecen encerradas. Es precisamente esta otra de las características que a las personas les gustan para tener en la casa, que además de purificar el aire de la casa, también es capaz de permanecer por mucho tiempo en una habitación con la luz artificial, permanecer con un poco entrada de luz natural. Además, es una planta que muestra cierta fortaleza en sus hojas, además unos colores muy bien combinados, el verde en diversos tonos y me parece una opción muy agradable para todos los amantes de las plantas. También vamos a conocer exactamente cómo podemos sembrarla, cómo podemos pasarla luego a otro recipiente y mantenerla, pero eso será en los próximos minutos de Cultivarte. Así que usted, amigo de las plantas, no se vaya de nuestra sintonía. Hablamos, Roger, de esta planta que es dentro de las sansevierias, una de las más comunes, de las más utilizadas incluso en casa, pero aquí vemos también una muestra de otras. Me gustaría conocer y seguramente a nuestros amigos televidentes que a partir de hoy se van a interesar por ellas, incluso quienes la tienen ya, cuáles son las características elementales de sembrado y mantenimiento de todas estas que vemos aquí. Sí, para hablar un poquito de la diversidad de especies que existe en nuestro país, vamos a ver que estas tienen diferentes características bien marcadas, por las cuales podemos no solo identificarlas, sino ver las diferencias que existen. Vamos a empezar entonces, por ejemplo, este tipo de sansevieria, que son del tipo enana, que existen de dos colores. Van a ver aquí una de color totalmente verde y otra con una línea amarilla en sus orillas. Estas dos especies son buenas para sembrar en maceta de porte bajo. Estas son plantas que sirven para centro de mesa, sirven para un lugar adecuado en una esquina de la casa, donde el lugar no va a molestar a nadie, puesto que no cogen esos grandes tamaños. Sus hojas nunca van a ser tan largas como esta. Nunca van a ser las hojas tan largas y como toda sansevieria va a ser muy prolífera, o sea, se va a ir llenando de hijos. Una planta puede tener en una pequeña maceta varios hijos y conformar toda una roseta de hijos que luego al final van a ser algo muy bello, muy llamativo. Aparece muchas veces que los productores, los cultivadores, siembran entonces una amarilla dentro de esta verde y hace un decorado mucho más bello, más atractivo. También existen otras plantas de mediano porte cuyas hojas tienen una diferencia con las llamadas lengua de vaca, puesto que primero no tienen la parte amarilla por los bordes, pero después van a ver que sus colores no son exactamente iguales. Aquí hay un color más marcado entre el verde y el claro,
y aquí es entre un verde más fuerte y un verde más claro. Van a haber otras plantas cuyas hojas van a tornarse un poco redondas, sin llegar a ser esta especie que hay aquí, que es la Sansevieria cilíndrica, que vamos a ver que ella tiene la característica de ser totalmente una lanza, vamos a decir, con puntas, incluso con puntas que hincan, y tiene la característica que podemos, a diferencia de las demás, podemos irla torciendo, que puede ser un torcido entre 2 hojas, 3, 4 hojas, y vamos a ir produciendo un torcido que si la tomamos desde que es pequeña, va a ocurrir que esta planta va a tomar esa forma de torcido y luego podemos soltar, y cuando soltamos vamos a ver toda una trenza maravillosa. O sea que permite también trabajar el estilo que uno quisiera tener. Todas estas especies de plantas que hemos estado viendo aquí son posibles cultivarlas en diferentes recipientes. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener en cuenta los tamaños de ellas y la cantidad que queremos tener por especie. Si vamos a cualquiera que vamos a trabajar, las lenguas, que son las de mayor tamaño, vamos entonces a buscar una maceta de mayor porte y vamos a buscar un lugar más libre, un lugar donde se pueda desarrollar con amplitud y no molestarle a las personas. Es también una planta que ya vimos permite dar una estética deseada por la persona que la cultiva, así que es una muy buena opción, pero los detalles también de la manera de sembrarla, que no los conozco particularmente y nos interesa saber cómo es que podemos lograr esta planta, los tendremos hoy también en nuestro espacio, gracias al amigo Roger, que en minutos nos va a mostrar la técnica de sembrado de esta planta y además, importante, el sustrato que se necesita. Llegamos, Roger, al momento de elaborar dentro de nuestro programa porque le mostraremos a todos los televidentes cómo es que podemos lograr desde el primer paso el cultivo de una de las especies de la Sansevieria. ¿Cuál es entonces la propuesta? ¿Qué vamos a sembrar exactamente? Bueno, para sembrar la Sansevieria podemos decir que existen 3 formas. Una de ellas es a través del rizoma. Este pequeño rizoma, como pueden ver, él está cargado de yema, que es de la forma que se reproduce naturalmente. Puede ser parte de una hoja. Podemos coger una hoja y picarla en tramos de 10 centímetros y ponerla en una parte encajada en el suelo y ella va a reproducirse. ¿Una parte más o menos cuánto? De unos 10 centímetros aproximadamente. Usted pica la hoja unos 10 centímetros y la pone, y ella en un % que va a depender siempre de la época del año. Siempre decimos que el mes de octubre es el mejor mes para reproducir cualquier tipo de planta. O una tercera forma que tenemos es la semilla, que es mucho más difícil, puesto que no todas las plantas de Sansevieria producen semillas y otras veces produce frutos y sus semillas no son viables. Entonces vamos a ver cómo podemos llevar esta planta. Una vez que la tenemos, podemos irla sembrando en diferentes recipientes. Aquí vas a utilizar entonces un hijito de la planta. Un hijito, tomamos, por ejemplo, estas eran todas una sola planta, y vamos a buscar entonces de esta planta el hijo que más se vea, mejor se pueda ver en este recipiente. Un recipiente pequeño, un hijo pequeño, queremos que mantenga esas condiciones. Ya habíamos elegido el hijito, habíamos elegido también el recipiente, entonces comenzamos a proceder al sembrado. Primero explicar qué sustrato utilizaremos. Bueno, esta planta, como habíamos dicho, es una de las plantas que es más fácil de sembrar, no es exigente a sustrato determinado, o sea, que puede fácilmente darse en un suelo arenoso con poco contenido de nutrientes, como puede darse en un suelo
con materia orgánica o un suelo que sea arcilloso, es una planta que es capaz de adaptarse a cualquier condición. En el caso de las macetas y de cultivar para la casa, tenemos que tener en cuenta que queremos una planta hermosa, una planta bella, una planta que tenga un colorido, un desarrollo, y por tanto sí le vamos a poner una pequeña cantidad de materia orgánica. Esto quiere decir que podemos utilizar, como es el caso este, un suelo que es una capa vegetal con un contenido de algunas gravas, alguna cantidad de arena, o podemos utilizar también materia orgánica con un 20% de materia orgánica y un 80% de arena, grava, de piedras pequeñas, de carbón y demás. Entonces, como siempre hablamos, para evitar que la parte de abajo del recipiente se vaya a tupirlo por la propia raíz de la planta, siempre vamos a buscar que esta parte de abajo esté cubierta de piedras para que la raíz no encuentre este orificio. Y una vez que colocamos todas las piedras aquí abajo, entonces procedemos a echar la primera cantidad de suelo o sustrato y luego colocamos la plantica, y esta planta la vamos a ir cuidadosamente echándole este sustrato que hemos preparado y hasta un nivel que no llegue exactamente a la superficie, para evitar que cuando echamos agua esta se derrame por los lados. Y a la vez que estamos aplicando el sustrato, vamos a ir pasando los dedos suavemente sin apretarlo totalmente para que la planta quede fija, la planta no quede débil. Y ya esto es una plantica que puede durante un año, quizás un poquito más, puede permanecer aquí adornando uno de los lugares en la casa donde nosotros queremos tenerla. Durante ese año, incluso un poquito más, como usted decía, la planta va a permanecer en perfectas condiciones en ese lugar. Sí, ella siempre va a aparecer en perfectas condiciones. ¿Qué sucede? Que a partir de aproximadamente un año ya ella debe empezar a hijar. Y llegará el momento que ya la planta no quepa, sus hijos se van a ver deteriorados, va a ser más difícil controlar aquellas partes de la planta que envejecen, o sea, quitarle las hojas internas a la planta, porque una planta de adorno nunca debe tener hojas comidas, una hoja seca, y entonces como se nos va a hacer más difícil el trabajo de mantenimiento, por eso es que decimos que al cabo de 1 o 2 años debemos cambiar la planta de maceta, dividirla, sembrarla en una maceta más grande, etcétera, etcétera. Bueno, y el regado a partir de este momento, porque necesita agua para seguir viviendo. ¿Cómo debe ser? ¿Con qué frecuencia? La frecuencia podemos decir que son 3 veces al mes, o sea, aproximadamente cada 10 días. Esta planta, si está en el interior, no necesita de esa exactitud mucha cantidad de 10 días. O sea, que podemos acordarnos, no sé, echar agua y a los 7, 8 días le echamos agua, pero después no podemos pasar 20 días que no va a pasar nada sin echarle agua. Sí es importante que dentro del mes se le eche 2, 3 veces por mes. Roger, ¿y es posible que plagas y enfermedades también sean capaces de atacar a esta planta aún con la fortaleza que ya hemos mencionado posee? Sí, la parte sanitaria es muy importante siempre en todas especies de plantas y más cuando queremos una planta para jardín. Ella puede, en primer lugar, ser atacada por caracoles o babosas, que produce un daño bastante fuerte en las plantas y hace que la planta esté totalmente fea para exhibir como planta ornamental. O sea, que convierte la planta de algo bello en algo un poco feo, ¿no? Algo que veamos la necesidad de empezar a eliminar todas aquellas hojas que han sido comidas. Pero más importante que eso es cómo lograr coger estos caracoles o babosas en el lugar. Si la planta es muy intensa, ellos se van a meter dentro de esta planta, si hay muchos hijos,
y no vamos a encontrarlo. Vamos a poner un poquito de cerveza en una lata, muy poquito, apenas un dedo de cerveza en una lata, y vamos a echarle una pizquita de sal. El olor de la cerveza va a atraer a los caracoles lavabosos y durante la noche ellos solo van a ir a beber cerveza que tiene sal y le va a producir la muerte. Es también la recolección a mano si la planta es pequeña. También puede ocurrir en varias ocasiones que por problemas que no nos damos cuenta y permanece la maceta tupida y entonces hay un encharcamiento y puede aparecer hongo y sobre todo una bacteria que produce pudrición de las hojas. Aunque es muy difícil que la planta se vea afectada en su parte subterránea. Esta parte subterránea es bastante difícil de eliminar. Otra de las plagas, insectos que hemos observado son los llamados cóccidos o guagua, que son pequeños insectos que viven pegados en la planta y que producen. ¿Qué pasa en muchas casas, en muchos lugares donde las personas les gusta ver una vistosidad de esta planta y a la vez ayuda a evitar hongos, bacterias, incluso se plantea que hasta aleja algunas plagas, el lavabosos y los caracoles. Es aceite mineral, ir pasándole hoja por hoja. El aceite mineral, esto va a cubrir, va a dar un color muy vistoso, mucho más llamativo, va a resaltar los colores y a la vez va a ser una forma de proteger esta planta. Bueno, secretos que también debemos dominar si queremos cultivar alguna de las especies de Sansevieria en casa. La propuesta está hecha, así que usted elija si sembrarla, si cultivarla, si tenerla en casa o cualquier otro espacio propicio para su reproducción, pero además si ya la tiene, también hoy le hemos dado las técnicas para su protección y mantenimiento. Ya estamos listos en Cultivarte para cultivar el espacio con la compañía de nuestra siempre buena amiga y agradable Bertica, que siempre accede a dialogar con nosotros, incluso a darnos muy buenos consejos que las familias aprovechan muy bien. Bienvenida a nuestro programa, buenas tardes para ti, Bertica. Buenas tardes, muchas gracias por estar de nuevo en el programa Cultivarte. Bueno, la propuesta de hoy, ¿en qué radica? Bueno, la propuesta de hoy muy interesante porque en casi todas las viviendas cubanas tenemos la planta que vamos a ver hoy, de la cual necesitan mucho los propietarios saber y conocer todas las propiedades que tiene para lograr un mejor cultivo de ella. Bueno, pues si están listos, nosotros también para cultivar el espacio de la casa y siempre acompañados de las tiernas plantas, que es la esencia además de nuestro espacio Cultivarte. Cuando construimos nuestras viviendas o simplemente tan solo las remodelamos o solamente llegamos ya cuando está construida, nos ayudamos para decorarla de diferentes elementos como cortinas, muebles que están acolchonados tanto con esponjas como con otro tipo de material, accesorios tales como alfombras, cojines, muchos elementos que con el tiempo van envejeciendo. Esto puede provocar en nuestros habitantes de las viviendas ciertas enfermedades como pueden ser alergias, enfermedades en la piel u otras que obviamente las consultamos con el doctor. Pero existen también plantas que nos ayudan a que estas situaciones puedan ser mejoradas, que son las plantas purificadoras del ambiente. En nuestra sección de hoy te recomendaremos los mejores lugares para colocarlas dentro del hogar, porque muchas veces hemos oído del populacho que en los dormitorios no se ubican las plantas. Pues sí, esta planta que trataremos en el día de hoy es muy importante y muy beneficiosa para ser colocada como elemento decorador en nuestros dormitorios. El último estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre contaminación del aire de interiores y la salud expone que cada año más de 4 millones de personas mueren prematuramente debido a enfermedades atribuibles a la contaminación del aire de los hogares, como consecuencia de combustibles sólidos para cocinar. Más del 50% de las muertes por neumonía en menores de 5 años se debe a partículas inhaladas en interiores de este aire contaminado. Entonces, ¿existe alguna forma de generar aire limpio dentro de nuestras casas?
Afortunadamente, sí. Un estudio científico determinó que la Sansevieria trifasciata tiene un beneficio importante para el ambiente, y es que ella tiene la cualidad de purificar el aire, perfectamente para tenerla ubicada dentro de un dormitorio, puesto que durante la noche convierte el dióxido de carbono en oxígeno. Además, es capaz de reducir el formaldehído, un compuesto orgánico volátil perjudicial para la salud. Este realiza un proceso en el metabolismo que genera el ácido crasuláceo. Este sirve para eliminar tóxicos. Los cuidados que requiere son sencillos, así que no hay excusas. No olvides hacerte de una de estas plantas. Bueno, pues espero que a nuestros amigos televidentes les haya servido cada uno de los consejos que hemos brindado en esta tarde cultivando el espacio con nuestra amiga Bertica, que de seguro regresa. Sí, como que nos regresamos el próximo martes para tratar sobre otra planta interesante con la que podemos decorar nuestros hogares. Pues muchísimas gracias a Bertica y también a todos los amigos de Cultivarte por compartir con nosotros hoy. Pero todavía no se vaya porque queda tiempo para seguir dialogando a través de nuestro canal Centrovisión. La Sansevieria es una de las plantas de interior más resistentes que existen. Además de contar con una belleza natural gracias al verde intenso y su verticalidad, tanto la Sansevieria cilíndrica como la trifasciata se postulan como compañeras perfectas para cualquier decoración y para dar un toque de estilo a nuestro hogar. Más allá de su atractivo, los cuidados son tan fáciles que disfrutar de ellas en cualquier espacio es muy sencillo. Tan sencillo como conocer un poco más sobre sus principales necesidades para dejar paso a la auténtica duda: ¿dónde colocarla para que luzca con su singular colorido? Tal y como lo habíamos prometido, hoy regresamos con nuestro amigo Roger Santiesteban. Ha sido un placer compartir con usted en esta oportunidad para conocer acerca de la siembra, del cuidado, de las especies, de las familias de la Sansevieria. Algo más que decir, una invitación para quienes todavía no han sido valientes en cultivarla por algún temor específico, que espero que hoy esa deuda haya quedado saldada. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al programa en el cual siempre estaremos dispuestos a colaborar con ellos y así de esta forma a seguir creando una cultura de amor a la naturaleza, de amor a las personas, de embellecer toda nuestra ciudad. Que de seguro volveremos con otras propuestas. ¿Cómo no? Ahí estaremos esperando. Pues queda hecha la invitación entonces para encontrarnos la próxima semana. No olvide que es a través de Centrovisión y la invitación siempre es desde Cultivarte. Hasta entonces.